En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con un programa dedicado al 14 de febrero, a la fecha de San Valentín, pero con el contexto de la pandemia. Es por ello que nos preguntamos hoy cómo es el amor y también el sexo en tiempos de COVID. Me acompañan para ello tres invitados. Les presento, va a ser muy interesante el programa de hoy. Jules Falqué, investigadora de la Universidad de París, especialista en cuestiones feministas y LGTB. Bienvenida, Jules. ¿Qué tal? Miriam Levant es periodista, cofundadora de la revista feminista Chic Magazine. Bienvenida. Hola. Víctor Hugo Ramírez, doctor de la Universidad Panteón Sorbona sobre política y sexualidad. Bienvenido, Víctor Hugo. Hola, ¿qué tal? Amor y sexo en tiempos de la COVID, hoy en Primera Plana. Les planteo dos situaciones opuestas. Por un lado, miles de parejas que se aman a distancia desde hace meses por la COVID, naturales de países diferentes, pongamos, estaban a miles de kilómetros cuando estalló el virus, el cierre de fronteras y la anulación de vuelos. Pero también el ejemplo contrario, parejas cuya relación se ha degradado bajo la presión del confinamiento obligado. Pero no solo queremos hablar de amor, también de sexo, de las consecuencias de la pandemia en nuestra vida sexual. La distancia social y las limitaciones de movilidad están condicionando nuestra manera de relacionarnos. Han aumentado los casos de depresión y de ansiedad. Y nos preguntamos, ¿se debe todo esto a los problemas ocasionados por el coronavirus? ¿O más bien el coronavirus está delatando carencias previas que ya existían en nuestras sociedades? Vamos a repasar algunas portadas y luego vamos a plantear esta cuestión a nuestros invitados. Revista Now. Sexo en tiempos de COVID. La pandemia complica las citas y las relaciones poliamorosas. Cuguega Internacional. A nuestros amores. La pandemia hace que los enamorados tiren de creatividad e ingenio para poder encontrarse. La revista Vogue también dedicó un número con esta portada de una pareja besándose con mascarillas sobre el titular Libertad en espera. Bueno, los cambios que el coronavirus está produciendo en nuestra sociedad, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones sexuales, es un tema que sabemos que está ahí, pero no sé si a veces lo tocamos de forma tangencial o no con la suficiente profundidad. Y de hecho, hay datos reveladores, hay un crecimiento exponencial en aplicaciones de contactos, en consumo de pornografía, en aumento de separaciones. ¿Qué revelan todos estos datos, Jules? Yo creo que revela lo que ya existe, es decir, también relaciones de poder, también situaciones económicas, porque hay personas también solteras, hay personas, se vio en la portada de la revista que tienen varias relaciones y sobre todo yo creo que una cosa que se te pasó es el aumento de la violencia doméstica, de la violencia en contra de las mujeres y de los niños y las niñas, porque a la par que aumenta el uso de pornografía, también aumenta las violaciones incestuosas, es decir, en periodo de confinamiento, yo creo que eso ha sido un periodo muy duro para muchas mujeres y para muchos niños y niñas. Y aparte está la crisis económica, que también eso afecta, yo creo que en cierta forma, la libido. Es decir, la gente que está haciendo fila para comer, para recoger comida, está, bueno, tal vez consigue ligar en la fila, pero de ahí creo que está muy grueso. Si hay algo característico de estos tiempos es que hemos perdido los abrazos, los afectos. Es algo muy característico de este periodo de confinamiento. ¿Cómo se suple ese vacío de afecto que es tan característico de esta crisis? Lo estábamos hablando con Víctor, que se suple con otras formas de afectos que pensábamos que el afecto solo era abrazarse, besarse, pero hay otras formas como llamarse, tener cuidado, saber cómo los otros van y claro que hay faltas, pero hay, creo, otras relaciones que se han creado este año que son muy interesantes también. Nos han aproximado de una vez, creo, pero de forma diferente. Por un lado está el vacío de afectos y por otro las separaciones en confinamiento. La pregunta es, ¿el estrés de la pandemia como causa de problema o la pandemia hace aflorar problemas que ya estaban ahí? Yo estoy de acuerdo con Jules y con Miriam en el sentido de que el indicador de la violencia de género es una clave para entender las relaciones, el cambio en las relaciones en este año y también el vacío de afectos, que yo no lo calificaría como un vacío de afectos, porque los los afectos están ahí. El problema es que no son los afectos que quisiéramos que estuvieran ahí. Tenemos un aumento de estrés postraumático, de angustia, de frustración, que obviamente van a afectar nuestras relaciones cotidianas. Y estamos a unas semanas de cumplir un año en que muchas sociedades comenzaron el confinamiento, concretamente en Europa, y aún nos falta mucho por estudiar
todos los efectos y las consecuencias en nuestra vida diaria que va a tener esta pandemia. Los espacios de interacción están cerrados, los trabajos limitados, las discotecas cerrados en confinamiento. Esto hace que se profundicen las relaciones en la sociedad de las interconexiones y de las tecnologías, ¿no? Suplimos esos espacios de una cierta forma. ¿No, Jules? Yo estaba recordando un texto de María Galindo, del comienzo del confinamiento, que decía, neguémonos a obedecer las órdenes absurdas, además, de los gobiernos. Y yo creo que lo que pasó le dio bastante la razón, ¿no? Porque órdenes de separarnos, de alejarnos, de poner la mascarilla, de no ponerla, de eso, de lo otro. Y ella decía, juntémonos en torno a ollas comunes. Bueno, ahora también hay cosas que sabemos del contagio, ¿no? Pero yo creo que todo lo que nos permite romper con esa idea de estar cada quien en su hogar, con su gente y otra vez volcarnos hacia los y las demás, yo creo que eso sería muy importante seguirlo pensando. Eso se nos coartó, digamos, estamos mucho en lo personal y yo con mi computador yo veo a otra gente que está solita frente a su computador. Se nos coartó, si bien es cierto que los confinamientos han demostrado que es lo que han salvado vidas y hacer los gestos barrera, es decir, llevar mascarillas, tener una separación. Es verdad que es complicado para el tema de los afectos, pero salvan vidas y eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al mismo tiempo. Son tantas cosas que decir. Que la COVID haya aumentado las situaciones de estrés es una explicación suficiente, no sé, para entender el aumento del consumo de pornografía. Algunas webs hablan de un 60% de aumento de este consumo de pornografía. O más bien lo que revela de nuevo el confinamiento es que había una realidad ahí oculta que ahora sale a superficie. ¿Qué pensáis? Una realidad de... Sí, algo que ya existía ahí, que simplemente el coronavirus lo pone encima de la mesa. Claro, creo que para cada situación es lo que pasó. Para la gente en pareja reveló problemas o vínculo fuerte para algunas, para personas que viven sola, a veces reveló mucha, ¿cómo se dice?, solitud. Se sentían muy solas y al contrario, hay personas que descubrieron la libertad. Era muy interesante. Creo que esa situación nos puso todos y todas frente a nuestras elecciones de vidas, amorosas también, y nos hizo pensar. Pero creo también que al principio era interesante y nos pensamos mucho y ahora estamos agotados y no sabemos cuándo va a acabar y cuál mundo va a salir de todo esto. ¿Pensáis que hay una relación entre el aumento del consumo de pornografía y el miedo a la muerte, a la angustia provocado por esta realidad de la COVID? No sé. ¿O creéis que esta relación es muy freudiana, esto que estoy diciendo? Es muy freudiana. Sí. A ver, Víctor. Es una pregunta muy interesante. Yo no la he pensado tanto así, pero lo que sí es cierto es que las personas que hemos perdido a seres queridos en esta temporada, tenemos una nueva visión, valoramos la vida de una manera distinta. Sí. Y es, por ejemplo, la teoría que comentaba el investigador de Yale sobre el posible Sodoma y Gomorra. Ahora os lo iba a preguntar. Justo. Es posible, es decir, hay una nueva visión sobre la vida de todos los que nos quedamos ante tanto duelo que estamos teniendo a nivel global. Jules, ¿qué piensa? A mí me extraña que al principio del confinamiento hubo una oferta de productos culturales, de películas, documentales, etcétera, obras de arte geniales, y yo creo que ahora ya eso se quedó atrás. Entonces, si solo queda pornografía, pues alguna gente se queda viendo pornografía porque es lo que hay, ¿no? Ahora, yo creo que será más que nada en varones que ha aumentado ese consumo. Claro. Sí, porque además el mundo de la pornografía está hecho por hombres y muy asociado a las reglas del patriarcado, ¿no? De cómo se interpreta el sexo a través de los ojos de los hombres, ¿no? Me parece que eso se vincula con el destapamiento de tanta violencia sexual que se da a través de Me Too y también de la lucha contra los feminicidios, que eso también sigue, ¿no? A la par. No, pero lo interesante es que han aumentado las prácticas de sexo virtual y creo que la pornografía también hace parte de esos juegos, que hay gente que no lo hacían antes, parejas separadas o solteros y solteras o nuevas parejas que no se podían ver. Hay prácticas que ya existían. Por ejemplo, el sex dating, ¿no? Sí. Lo que estamos diciendo es el sex dating, es el intercambio de material sexual que a lo mejor la pandemia ha reforzado, ¿no? Claro, ya existía y sobre todo entre los jóvenes y han
ha aumentado mucho porque era la única manera de estar en contacto para ciertas personas y creo que es interesante porque lo vemos con un punto de vista de viejos y a veces pensamos que es mal, pero también son otras prácticas nuevas, hay que vivir, hay que... Lo que pasa es que también tiene un riesgo que hay que tocar, es decir, cuando intercambias ese tipo de material también puede haber un chantaje detrás, sobre todo cuando eres una persona muy joven. Que Claro, no... hay que tener mucho cuidado, pero hay que verlo y cuestionarlo porque son prácticas que ya existían y que han aumentado. Víctor. Yo creo que el tema es muy controversial porque el hecho de... es una tendencia que ya venía antes de la pandemia, el hecho de mostrar, por ejemplo, todas las plataformas de Pornhub, Twitter, Just for Fans, OnlyFans, etcétera, que tienen otras dinámicas de mostrar el cuerpo y que muestran la producción de contenidos pornográficos, ya sea de un lado como es mi libertad de mostrar mi cuerpo, de explotar mi propio cuerpo, pero también no podemos negar que se trata la pornografía y la industria pornográfica de la explotación del cuerpo de las mujeres, de la reproducción de un tipo de violencia simbólica, de violencia sexual clara, y que por eso es tan importante la educación sexual y la educación en afecto relacionada con tecnologías, y sobre todo para las nuevas generaciones. Jules. Aparte, todas esas imágenes quedan propiedad de los GAFAM. Que yo creo que eso... a ver, Quizá muchos jóvenes habría que dejarles esto muy claro, ¿no? Que pueden hipotecar su vida haciendo esto, ¿no? Sí, y claro, y esas imágenes, es decir, al mismo tiempo vemos el aumento de la vigilancia de todo lo que es la circulación de información por Internet y por las redes. Entonces, a mí me da... Claro, de repente tal vez me daría ganas de hacer tal o lo otro a través de esas redes, pero luego voy pensando en toda la gente que lo puede... Las consecuencias. Ajá. Oigan, ¿creen en el llamado efecto de los felices años 20? Es decir, que cuando toda esta pandemia haya pasado, esto va a ser una especie de Sodoma y Gomorra, que va a haber un frenesí sexual como respuesta a la etapa post-crisis. Víctor. A ver... Lo ha dicho un catedrático de la Universidad de Yale, no me lo estoy inventando. Es cierto que después la especie humana no había vivido un fenómeno tan global desde hace muchas décadas, y si miramos hacia lo largo de la historia... después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, etc. Es decir, si puede haber una especie de reacción, y te lo comentaba, los que hemos tenido tanto duelo este año, los que hemos perdido seres queridos, sí nos queda esta especie de ver la vida de otra manera. De otra forma. De otra forma. Y valorar el instante. Y en este valorar el instante puede haber esta gratificación, búsqueda de gratificación instantánea, esta búsqueda de ahora vamos a vivir la vida, y también con otro tipo de prácticas. Por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas, etc. Entonces, quizá es un escenario, pero todavía estamos muy esperando cuáles van a ser las consecuencias de esta. Me van a permitir irnos a una pequeña pausa y en unos instantes continuamos hablando de amor y sexo en tiempos de COVID, aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Eddie de Préto. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, je faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. Et si le soleil se lève sur les eaux, Thérapie Taxi. je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. La méthode forte, ça marche pas. Pauline Croze. La méthode douce, ça marche pas. Vivre avec, ça marche pas. Vivre sans, ça marche pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Mustang. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Oh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablando un programa muy especial de San Valentín, el amor y el sexo en tiempos de COVID. Lo hacemos con la investigadora Jules Falqué, Miriam Levin, periodista del Chic Magazine de la revista, Víctor Hugo Ramírez, doctor de la Universidad Panteón Sorbona, sobre política y sexualidad. Estábamos hablando antes de la pausa de si se va a producir un llamado efecto de los felices años 20 cuando todo esto haya pasado, es decir, que tengamos una especie de Sodoma y Gomorra, entiéndanme, cuando en una etapa de pospandemia, de un desenfreno sexual. La teoría viene de un catedrático de la Universidad de Yale. ¿Ustedes comparten que esto pueda pasar? Dicen que a lo largo de la historia esto se puede estudiar y que después de las pandemias hay esa especie de necesidad de efecto desenfreno.
A ver, porque la cita completa es también en lo económico, etcétera. Exacto. Y es yo un creo desenfreno a más niveles, pero que incluye, por supuesto, el sexual. Claro, yo creo que el sexual y también lo político, porque estaba pensando mientras la pausa en cómo la gente salió a la calle después en París y en Francia, digamos, después del final del confinamiento, las marchas en contra de, por ejemplo, el racismo y toda la situación de injusticia. Había miles y miles de jóvenes, sobre todo en la calle, y yo pensé, pues están por la causa, pero también están porque quieren ver a gente, tal vez para coger, tal vez para lo que sea, pero digamos, ver a gente antes mismo de tener relaciones sexuales. Miriam. Y solo para tomar copas, bailar es algo que extraemos mucho, creo, hacer la fiesta. Creo que vamos a valorizar más esos momentos de encuentros entre nosotros y nosotras, y eso creo que va a ser muy fuerte. Otro fenómeno de la pandemia, el de la formación de parejas virtuales nacidas al calor de la pantalla, a las que les ha dado incluso tiempo a romper antes de llegar a conocerse en persona. Este es el estímulo permanente y la idealización en la distancia que dan por resultado un desencanto inevitable. ¿Qué les parece? Me parece que ahora hay como la gente está harta, ya no quieren más, ni siquiera quieren ir en las aplicaciones. Pero sí, es lo que me parece en París, porque es el invierno también y llevamos un año y tal. Pero las cifras dicen que este año las aplicaciones, por ejemplo, en el New York Times, decían que Hinge, que es una aplicación de dating, hizo 3 veces más cifra que el año pasado. Así que sí, la gente lo usa mucho. Ahora es la única manera de conocer a nueva gente. Víctor. Yo creo que también en algún momento nos vamos a hartar de las pantallas, ya sea en los celulares, ya sea en la tele, porque debemos recordar que sí, no se trata de que hayamos disminuido nuestro trabajo presencial, los que tuvimos ese privilegio, sino que nuestro trabajo se metió directamente a nuestras casas y implicó un trabajo de cuidados que sobre todo recae en las mujeres y que va a modificar y que ha modificado todas nuestras relaciones cotidianas. Es decir, sí, hay una reacción también hacia las pantallas, hacia las aplicaciones, pero también estamos un poco saturados de la actividad con las pantallas y con todo tipo de redes. Tengo más estadísticas. Crecimiento de un 86% en venta de artículos y juguetes sexuales durante la pandemia en países como España. ¿Qué hay detrás de este crecimiento tan exponencial de la compra de juguetes sexuales? Sí, igual la soledad, porque parte de los juguetes son para usar sola o solo, ¿no? Sí, claro. Creo que la soledad y también las parejas que no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo juntas. He oído testimonios positivos también de parejas que se han redescubrir. ¿Se han descubierto? Otra vez. Y creo que también han usado juguetes, me parece. Oye, pues algunas cosas buenas puede traer también. Claro. Y luego está un tema muy interesante que es el del lenguaje no verbal. No sé si hasta qué punto somos conscientes de que nos estamos relacionando sin sonrisas, intuyendo cosas como la ironía, ciertas cosas que siempre han estado ahí a la hora de relacionarnos y ahora no podemos jugar con ellas. ¿Qué les parece todo este tipo de lenguaje no verbal del que ahora no tenemos? Yo diría que una cosa, la mascarilla, aunque es evidente, esconde mucho y ver a alguna gente se ve mucho mejor con la mascarilla y otra gente... Eso es verdad. Otra gente no se ve tan bien, pero digamos, y una cosa positiva de la pantalla es por lo menos poder ver a la cara de la gente, porque digamos en muchos aspectos, y yo en mi trabajo como docente, cuando iba todavía a dar clases, yo veía a la gente con mascarilla, efectivamente no podía ver bien quién eran. Cuando empezamos las clases virtuales, por lo menos vi sus caras y me sorprendí. No voy a decir que me decepcioné, pero me sorprendí. Sabemos de sobra que la pandemia va a restablecer un nuevo orden mundial. Nos replanteamos, hablamos siempre de la economía pospandemia, la sociedad pospandemia, el mundo de la cultura. ¿Pero no les parece que no hablamos lo suficiente de las relaciones pospandemia, de cómo van a ser esas relaciones pospandemia, que seguramente
cambien en muchos aspectos, Víctor? Completamente. Yo creo que hay que preguntarnos y hay que forzar a responder la pregunta de cómo van a cambiar nuestros modelos de relación. Por ejemplo, el modelo de la familia nuclear. Es decir, sigue siendo viable que cada persona busque establecer una pareja y se vaya a buscar una casa independiente, autónoma, que multiplica las formas de consumo que ya tenemos y que también tenemos una crisis ecológica, hay que recordarlo. Y todo esto que nos lleva, por ejemplo, al otro lado del Día de San Valentín, que es el de la amistad, el Día del Amor y la Amistad. La amistad, ¿qué nuevas formas de cooperación, de solidaridad ha provocado esta pandemia? ¿No? Jules, Miriam, ¿qué les parece esto? A mí me parece una cuestión troncal, sí. El de replantearnos qué va a cambiar en nuestras relaciones. Por ejemplo, el mundo de los cuidados, que lo estamos viendo tanto durante esta crisis sanitaria y estamos nombrándolo tanto. ¿Vamos a tener unas relaciones más basadas en los cuidados? Creo que sí, pero también hay miedos nuevos en cuanto al contacto. No sé cómo vamos. Hay gente que tiene miedo de tocar a otra gente y eso es nuevo. No sé cómo vamos a salir de eso. Espero que lo vamos a olvidar. Creo que hay cosas universales y intemporales como tocarse, besarse, que lo vamos a aprender muy deprisa otra vez, pero a veces tengo un poco de miedo de que ya no seamos humanos, ¿sabes? Y en cuanto al cuidado, sí, es un tema muy fuerte y que ha tocado a las mujeres. Eso es un tema de que hemos hablado mucho, porque las mujeres eran en primer frente, las enfermeras y tal, y las madres también. Ese peso de los cuidados siempre ha recaído efectivamente sobre las mujeres. Y hay muchas mujeres... Es una lucha del feminismo actual, ¿no? De sí. Un reparto de cuidados mucho más equitativa, ¿no? Claro, y me acuerdo la primera semana del confinamiento, yo estaba muy optimista y pensaba que las parejas iban a compartir más porque los hombres estaban más en casa, pero eso no pasó para nada y las mujeres y las madres, las que tienen niños, todo pesó sobre ellas. Jules. Yo diría las investigaciones desgraciadamente muestran que aunque se reduzca el tiempo de trabajo de los hombres, no trabajan más en casa, fundamentalmente. Y yo diría ciertamente mejor reparto del trabajo de cuidado y del trabajo sucio en general, digamos, porque parte del cuidado es sucio, pero también mejor paga, porque hay mucha gente que lo hace porque es su profesión. Hay una frase brutal que es miseria. cuando un hombre dice yo sí que ayudo en casa. Sí. Ya, la frase ya muestra mucho, ¿no? de lo que tiene en la cabeza. Exacto. Hemos puesto en tela de juicio algunos principios del amor romántico durante este confinamiento. Hay gente que le ha dado tiempo a replantearse ciertas cuestiones por el hecho de estar a lo mejor confinado y poder pensar. Sí, claro, y también las palabras, escribirse, mandar mensajes y todo, eso lo hemos hecho mucho y creo que es un aspecto positivo de valorizar de nuevo todo lo escrito. Hay una parte romántica. Soy muy optimista. Me gusta ver los buenos lados de la vida. Pero sí creo que hay algo también. Creo que ahora vamos a pensar más en nuestra relación con los encuentros, el sexo, y vamos a lo mejor a elegir calidad en vez de cantidad, lo que hicimos antes del confinamiento. Hablamos de los cuidados, hablamos de la solidaridad, cuántas veces hemos hablado de ello durante la pandemia. ¿Creen que esto va a pertenecer o creen que más bien el calor de la pandemia nos hace aproximarnos a estos conceptos para luego volver a un individualismo exacerbado al que llamamos la nueva normalidad, que era más o menos la de antes? Bueno, yo espero que lo pensemos. Espero que después de esto digamos, ok, es una oportunidad para repensar nuestros esquemas, nuestras formas de relacionarnos, no solo en tema de violencia de género, en tema de pareja y en tema de cuidados, pero ahí está la oportunidad y ya la veremos si la tomamos o no. Jules. A mí una cosa que me llama la atención es que no estoy segura que va a haber un después en dos sentidos. Primero, que no creo que vaya a ser de un día para otro el después, y luego, por lo que veo, yo también intento ser un optimista, pero no siempre lo logro. Y en realidad lo que nos anuncian son varias oleadas y luego de la misma pandemia, luego otras pandemias, luego viene desgraciadamente la crisis económica y del medio ambiente. Claro. Entonces, en realidad no sé si realmente vamos a salir de un día para otro y
porque eso era la ilusión en el primer confinamiento en Francia, pero no se dio esa tal salida de un día para otro. De un país al otro también. Hay países que van a salir antes y otros que no sabemos cómo va a pasar y puede demorar mucho. Claro. Lo de que la pandemia nos volvería más buenos, más solidarios, algo también aplicable a las relaciones humanas, ¿esto lo compran o son mucho más escépticos? La gente que ya era buena mejoró, de seguro, pero otra gente, quién sabe. O sea, a lo mejor hemos caído mucho en ese tópico, ¿no? De que la pandemia nos iban a volver muy buenos, unas sociedades muy solidarias. A ver, yo creo que no se trata de que nos vuelvan buenos o malos, sino de que las condiciones materiales que vamos a tener, y lo vemos ya, el aumento en el desempleo, el aumento de la precariedad, el aumento en la violencia. Es decir, realmente podemos seguir con nuestras mismas formas de vida. Y yo creo que ahí la pregunta la tenemos que responder como comunidades. Es, pues, hay ciertamente que no. Hay personas, los estudiantes, las personas vulnerables, que están sufriendo cada vez más y que pueden llegar a un límite en el que ya no puedan seguir teniendo los mismos niveles y los mismos estilos de vida, que nos va a obligar a pensar no si queremos ser más buenos, sino si necesitamos ser más solidarios en todos los aspectos de nuestras vidas diarias. Lógicamente, responder no a la pregunta que plantea Víctor es obligatoriamente transformar nuestros tipos de relaciones. Y esto es casi una revolución. Y de sociedad cabal. Es decir, realmente lo que necesitamos es una revolución profunda del sistema económico, político, social, ecológico. Eso es lo que se ve. Es decir, eso es lo que... Yo creo que la conciencia era más fuerte al comienzo de la pandemia. En los primeros días la gente dijo por ¿cómo se llama? Élevage en batterie, toda esa cosa de la industrialización, del campo, etcétera. Eso hay que cambiarlo. Y luego se fue diluyendo, pero ahí está. Hay que cambiar radicalmente de sistema, si no vamos directo al muro. Revolución de afectos, revolución de relaciones. ¿Cómo serán nuestras relaciones post-pandemia? Ha sido muy interesante compartir con ustedes este programa especial de San Valentín que hemos dedicado en Primera Plana al amor, al sexo, a las relaciones, a los afectos y a cómo serán todas estas cosas, pues, a la vuelta de la esquina, pasado mañana, como quien dice. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.